¿qué tal amigos? Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y hoy, 1 de abril, es el inicio para la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2018. Hoy en esta cápsula iniciaremos con temas generales para todas las personas físicas y vamos a ver temas como bien se presenta en la diapositiva. ¿Quiénes deben de presentar la declaración anual? ¿Cuál es el plazo para presentarla? Beneficios de presentarla aun cuando no estés obligado a ello. Datos informativos que tienes que presentar en la declaración. Ojo con este punto. Ingresos diversos por los cuales estás obligado a presentar la declaración. En cápsulas siguientes vamos a ir revisando cada uno de los capítulos del título cuarto de la Ley de Renta por los cuales las personas físicas obtienen diversos ingresos. Igual cuáles son los medios para presentarla y cuáles son las consecuencias por no presentarla, toda vez que siendo una obligación de carácter fiscal, como toda obligación lleva una sanción para el caso de que no se acate. Para dar respuesta a al primer cuestionamiento de quiénes deben de presentar la declaración anual, esto viene tutelado por el artículo 150 de la Ley de Renta, que si ustedes observan, el artículo 150 señala que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, es decir, se refiere a cualquier persona física que tenga ingresos de cualquier tipo, ojo, de cualquier tipo. Posteriormente vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. A excepción de los exentos y de aquellos por los que ya se haya pagado el impuesto definitivo. Es decir, si tú, persona física, obtuviste ingresos exentos, se me ocurre por pensiones y no rebasaste de cierta cantidad, que son la Ley de Renta en el artículo 93, te libera del pago del impuesto sobre la renta por cuestión de pensiones o jubilaciones para cuando no rebasen de 15 salarios mínimos según la ley, pero en realidad son 15 UMAS diarias elevadas al año, pues obviamente no estarías obligado a la presentación de la declaración anual. Pero ojo, puede ser el caso de que tengas pensiones de más de 2 prestatarios y entonces la cosa cambia. O bien para cuando rebasaste de esas 15 UMAS elevadas al año. Y de aquellos por los que ya hayas pagado el impuesto definitivo, los ingresos por premios. La Ley de Renta dice que si obtienes ingresos por premios, te liberas de presentar la declaración anual, salvo para cuando no acates lo que dispone el artículo 90, párrafo segundo de la Ley de Renta, que dice que tienes que presentar el dato informativo de que obtuviste premios para cuando rebasaste de 600,000 pesos. Si no presentas dicha declaración con dicho dato informativo, tendrías que presentar la declaración anual. Bien. ¿Cuándo? En el mes de abril. Por eso dije que a partir de hoy y hasta el 30 de abril. Tenemos todo un mes para cumplir con esta disposición. Digamos que no tienes que presentarla ni antes ni después. Aunque quisieras antes, pues ya estamos a 1 de abril. Ni después. ¿Por qué después? Cuando tú la presentas después del 30 de abril ya se considera un cumplimiento de manera extemporánea y en consecuencia conlleva sus consecuencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú, no estando obligado, tienes que o te conviene presentar la declaración anual? Esto es interesante, ahorita vamos a ver por qué. Pero miren, así como el 150 te señala quiénes están obligados, te dice cómo es que se tiene que presentar. Y a veces las leyes son un poquito medio confusas, medio enredadas. Miren, por ejemplo, el artículo 152 te señala: las personas físicas calcularán el ISR del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. La utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 o 2 del capítulo segundo de este título. Al resultado obtenido se les disminuirán las deducciones a que se refiere el artículo 151. Fíjense, todo este rollote que te presenta el 152 lo podemos esquematizar de esta manera. Si ustedes chequen aquí en su laminita, vienen los capítulos 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 8 y 9. Y la fórmula sería los ingresos menos, en el caso del capítulo 1 no hay deducciones, lo que hay son ingresos exentos. En el capítulo 3 sí hay deducciones. En el capítulo 4 también hay deducciones.
En el capítulo 5 no hay deducciones, capítulo 6 tampoco, capítulo 8 tampoco y capítulo 9 tampoco. Entonces, una vez que determinas tú el ingreso acumulable por cada uno de los capítulos, le tienes que sumar, como bien aquí se indica, la sumatoria de todos estos ingresos acumulables, le suma la utilidad gravable. Oye, ¿cuál utilidad gravable? Pues es aquella que se refiere al artículo 109 de la Ley de Renta, que no es otra cosa que restarle a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas para que te resulte la utilidad fiscal, a la cual le restas la PTU y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para que te resulte la utilidad gravable. Sumas todos esos conceptos para que te dé como base los ingresos acumulables, y aquí es en donde viene, si se dan cuenta en la formulita que, en la Ley de Renta, que te dice, réstale las deducciones a que se refiere el artículo 151, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Pero además, aun cuando la ley aquí no lo señala, el artículo 185 de la Ley de Renta te dice que hay un estímulo fiscal para las personas físicas que pretendan ahorrar para su retiro laboral. Y entonces aquí yo resto en la formulita los estímulos fiscales. Ojo, paren la antena. ¿A qué se refiere el artículo 185 de la Ley de Renta? Que ahorita vamos a explicar en qué consisten. Y hay un decreto que se publicó el 26 de diciembre del año 2013 que se refiere a las colegiaturas pagadas, sea de tus descendientes, ascendientes o tu cónyuge. Aquí ahorita vamos a ver cuál es el parámetro. Una vez que restas estos conceptos, pues ya tienes tú tu base para aplicar la tarifa anual a que se refiere este 152. Si ustedes ven en su laminita, tiene 4 columnas y la última de ellas es la que nos señala hasta una tasa impositiva del 35%. Es decir, para una persona que tiene ingresos o que tuvo ingresos durante el año 2018 que rebasaron de los 3 millones, su tasa impositiva será hasta del 35%. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles son los beneficios de presentarla? Les comentaba ya. Oye, ¿tienes algún crédito hipotecario por el cual estás pagando intereses? Resulta que hay personas físicas que, para que se hagan de su casa, adquieren un crédito con alguna institución de crédito. Esa institución te cobra intereses. Al final del año tienes la oportunidad de restarlos en tu declaración anual. Entonces, esto va a hacer que del impuesto sobre la renta que me retuvo en su momento mi patrón, y yo al momento de hacer el cálculo anual, reste esos intereses, ojo, intereses reales. Oye, ¿dónde aparece esto? La institución bancaria tiene la obligación de entregarte un estado de cuenta de los intereses, obviamente del saldo que tú tienes por cubrir, los intereses nominales, los intereses reales, y son los que tú vas a tomar para poderlos hacer deducible en la declaración anual. Así también lo que les decía de las colegiaturas hasta nivel bachillerato. Ojo, hasta nivel bachillerato. Si tus colegiaturas corresponden a pago de licenciaturas, no son deducibles, solamente hasta nivel bachillerato. Oye, tío, ¿tuviste que haber efectuado por necesidad de salud, algún pago médico, hospitalización de alguno de tus miembros de tu familia, o el pago de algún dentista? También tú lo puedes restar en tu declaración anual. O bien, si tú o tu familia está en algún tratamiento psicológico o plan de nutrición, también puedes tú restarlos. De repente nos preguntan, oye, ¿y los lentes? Bueno, de acuerdo al artículo 264 del reglamento de la Ley de Renta, te dice que también los lentes tú los puedes restar hasta por la cantidad de 2,500 pesos, o sea, para ti, para tu cónyuge o para tus ascendientes o descendientes en línea recta por cada uno de ellos, siempre y cuando la persona o donde compraste los lentes te extiendan un comprobante fiscal en donde se describa cuál es la graduación que tienes necesidad de utilizar para que proceda la deducción. Los medicamentos, siempre nos preguntan, oye, ¿los medicamentos los puedo hacer deducibles? Sí, y solo sí vienen en una factura en un hospital donde tú estuviste internado. Si vas a la farmacia, cualquiera que esta sea, y tú compras medicamentos, estos no los puedes hacer deducibles. Así que aguas. Bueno, entonces, pues miren, ahí muchas personas, aunque no lo saben, tienen varios de esos conceptos, o algunos, a lo mejor hasta todos. Puedes restarlos en tu declaración anual.
Entonces, yo te invito a que presentes tu declaración anual para que puedas, si es el caso, de determinar una o un saldo a favor. Aquí en el artículo 151, como pueden ver ustedes en la lámina, viene más desglosado, más preciso los montos por cada uno de los conceptos a que se refiere el artículo 151 para que los tomen en cuenta, que son, insisto, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerales hasta de una UMA elevada al año, los donativos hasta de un 7%, siempre y cuando no rebasen 4% para el Estado y 3% para donatarias autorizadas, intereses reales para cuando el crédito hipotecario no haya rebasado de 750,000 UDIs, que para el año 2018 equivale a una cantidad de 4,669,000 el préstamo que te hicieron. Las aportaciones complementarias para retiro, para planes de retiro, etc. Aquí nos hemos dado cuenta que en algunas empresas tienen como prestación laboral que el patrón aporta una cantidad adicional para tu retiro. Fíjense, esto es deducible en tu declaración anual. Esto lo hemos visto en algunas instituciones públicas. ¿Para qué? Para enlantear en esta parte. Las primas por seguros de gastos médicos y el transporte escolar obligatorio. Ojo, hay un límite, dice la ley. El monto total de dichas deducciones, a excepción de las señaladas en las fracciones 3 y 4 y 5, es decir, 3 donativos y 5 aportaciones complementarias para el retiro, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor de 5 UMAs elevadas al año, que son 147,095, o del 15% sobre los ingresos que obtuviste. Entonces, ahorita vamos a ir a otra cápsula en donde vamos a determinar en qué consisten estas deducciones personales.